Buscando un Corazón es una producción de la Iglesia Bethesda South Central, ubicados en el 602 Hills, El Paso, Texas. Para más información puedes visitar nuestro sitio web bethesdaministries.com. Nuestra intención es ser de bendición para ti y para tu familia. Si deseas apoyar este ministerio, puedes hacer un donativo al número 888-364-4483 o también desde nuestro sitio web en el apartado de Dar. Dios tiene una palabra para ti en este día. Dispongamos de nuestro corazón. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Te saluda tu hermano y amigo Alejandro Martínez. Emocionado, contento como siempre de poder compartir este espacio con cada uno de ustedes, mis hermanos. Y en esta ocasión está aquí con nosotros nuestro hermano Fernando Martínez, integrante del podcast Buscando un Corazón. Hermano Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas tardes, buenos días para todos los que nos están escuchando, dependiendo de la hora. Sí. Pues un gusto, un placer estar en este podcast el día de hoy también. Saludando a toda la congregación de South Central. Ojalá y que nos estén escuchando el día de hoy. Sí, Dios bendiga a todos nuestros hermanos, al ministerio. También saludos a nuestros hermanos en la radio 1340 AM, Radio Victoria, que pues estamos en las mañanas. El jueves a las 10 de la mañana nuestros hermanos nos están escuchando. Y nuestro deseo, nuestra intención, mis hermanos, pues primeramente es aportar para el reino de Dios y también aportar algo positivo para sus vidas, como dice la palabra, que todo lo que hablemos sea de edificación, hermano Fernando, eso queremos. Así es, sí, pues como el podcast lleva por nombre Buscando un Corazón, ojalá y que esta plática que hoy vamos a tener encuentre ese corazón que está quebrantado, ese corazón que está viviendo un proceso complicado y que Dios encuentre y sane ese corazón que lo corazón necesita. Dispuesto, Así un es. corazón contrito y humillado, dice el Señor que Él no lo desprecia. Muy bien, hermano, pues vamos a iniciar este estudio, vamos a aprovechar el tiempo. Hoy queremos hablar acerca de qué hacer cuando mi hermano está sufriendo. Yo creo que todos, hermano Fernando, hemos sufrido en alguna ocasión. Yo creo que todos los que nos están escuchando, ya sea a través de YouTube, de la radio, han pasado por un momento difícil, por un momento complicado, la pérdida de un ser querido, una traición, una decepción. Podemos también llamarlo quizás una pérdida en un trabajo, porque a veces el perder un trabajo, claro que también es un sufrimiento, hermano. Genera duelo. Claro, los procesos decepción. tienen un proceso de duelo. Sí, pero el enfoque que queremos ahorita para este inicio es tratar de recordar cuando vimos sufrir a alguien, porque también hemos tenido, quizás decirlo de esta manera, esa dicha de saber cuando alguien sufre o de que alguien deposite su confianza en nosotros y que nos cuente algo. Alguna mamá que nos cuente lo que está pasando con su hijo, algún hermanito que nos platique las pruebas, las luchas que está pasando. Creo que la mayoría lo hemos vivido. La pregunta aquí, con la que quiero iniciar y plantear esta plática, ¿cuál fue nuestra reacción ante el sufrimiento ajeno? ¿Cómo actuamos? Porque en ocasiones, y yo creo, hermano Fernando, que no lo hacemos de forma inconsciente o de forma indiferente. Expresamos frases como Dios nunca da más de lo que no podamos soportar, o también le decimos a un hermano, ¿verdad?, que no podemos cuestionar la voluntad de Dios. Otras veces decimos todas las cosas les ayudan para bien a los que aman al Señor. También una frase que no es del todo bíblica, pero que queda bien, que el tiempo de Dios es perfecto. Hay unos un poquito más exagerados, un poquito más legalistas, hermano, que dicen, algo habrás hecho para que te pasara esto. Incluso la Biblia menciona en algún pasaje donde dice, ¿quién pecó? ¿Sus padres o los discípulos le preguntan a Jesús, es ¿cierto? Como, pues, la pregunta recurrente cuando algo pasa o alguien está pasando un proceso es, ¿qué haría? Ajá, es como nos gusta esa parte acusatoria en la que te voy a cuestionar porque estás viviendo el proceso, claro, ¿no? Claro. Cuando a veces no depende de ti. A veces exactamente, el proceso es ajeno a ti y te llevó circunstancialmente a estar en el proceso. ¿no? Sí. Yo creo que la mayoría de las frases que mencionamos, a excepción de la última, muy bíblicas, son verdades,
Pero independientemente de que sean verdades o no, una verdad utilizada en un mal momento y en un mal lugar puede dañar a una persona. Ujú. O sea, es una verdad. Sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien a los que aman al Señor. Es una verdad. Claro. Pero el decírselo quizás a una mamá que acaba de perder un hijo, a un hombre, un esposo que acaba de perder a su esposa, a una persona que acaba de perder su trabajo y ahora cómo le va a hacer para pagar la renta, la escuela, cómo va a hacer para llevar un plato de comida a la mesa. Aunque es una verdad que todas las cosas nos ayudan para bien, de cierta forma lastima a la persona porque de cierta manera esa persona siente una indiferencia de parte de nosotros. Claro, y yo creo que mucho radica en que no nos preparamos para vivir esos momentos. Cierto. Y como iglesia es necesario también, pues, buscar la manera de prepararnos para esos procesos de duelo que alguien puede vivir y que puede estar cercano a nosotros o no, pero a veces somos imprudentes. Sí. Porque no tenemos el conocimiento de un proceso de duelo. Cierto. Entonces, hay muchas herramientas de manera secular, hay muchas herramientas de manera bíblica, pero es más fácil decir, Dios tiene el control, ¿no? O échale ganas. Sí, entonces, es falta también de preparación por parte de nosotros. Y es necesario que en esta plática podamos establecer algunas herramientas que se pueden utilizar para estos procesos y estar listos para cuando alguien se acerque a nosotros o alguien esté viviendo un proceso, no seamos imprudentes al momento de contactar con la persona, ¿no? Ahora, no estamos juzgando, porque yo creo que la mayoría de nosotros en alguna ocasión hemos dicho esa frase, ¿no? Claro. Alguien está sufriendo y, pues, ¿qué le digo? Pues, échale ganas. Sí, sigue adelante. O sea, lo hemos hecho quizás con una buena intención, pero como mencionas tú, no estamos preparados, porque ¿quién nos prepara para el dolor? Claro. Y mucho menos, ¿quién nos prepara para ayudar a alguien que pasa por dolor? Pero pues para eso es esta plática. Ahora, no hay un manual que te diga, así es como debes de tratar una situación difícil, ¿no? No hay un manual. Sin embargo, sí hay procesos en los que podemos ser acompañantes del proceso y podemos ir viviendo con la persona. Mira, hay algo que podemos identificar y esa va a ser como yo creo que la primera herramienta que vamos a poner en la mesa. Sí. Pensamientos se resuelven con pensamientos y sentimientos se resuelven con sentimientos. ¿Cómo es esto? Yo creo que si tú te estás sintiendo mal, yo no te voy a dar cómo le hagas estructuralmente para salir de sentirte mal. Yo voy a acompañarte sin decir nada y puede ser la primera herramienta es, estoy aquí. Claro. Tú puedes hablar conmigo y puedes expresar tus sentimientos y yo voy a ser empático a tus sentimientos, ¿no? Claro. Y la parte de estoy financieramente desgastado pudiera ser un proceso en el que sí te puedo ayudar en estructurar un proceso para que mejores tus finanzas. Claro. Entonces, habría que poner las herramientas en la mesa y decir, ok, la persona está viviendo un proceso difícil, por ejemplo, perdiste un hijo. Pues a lo mejor no tengo que estar diciéndote nada. A lo mejor solamente con que te lleve un plato de comida, con que te esté ahí. A hacer algo en la casa, tus labores. Con que llegue y te abrace. O sea, hay herramientas que no necesitan a lo mejor recursos ni estructura y solamente requieren de un proceso de acompañamiento. Claro. Y no es nuestra obligación hacer sentir mejor a las personas. Porque yo creo que hemos crecido con ese estereotipo, con ese pensamiento toda nuestra vida, que si vemos a alguien triste, que alguien que está pasando por un momento, pues tengo que buscar la forma de hacerlo sentir mejor, tengo que buscar la forma de que sonría, de que se alegre. Y la realidad, mi hermano, es que no es nuestra responsabilidad hacerlo sentir mejor. En ocasiones es mucho mejor mojarnos juntos bajo la lluvia que sacar un paraguas. Claro. O sea, es mucho mejor porque, como mencionábamos ahorita, ok, es una buena intención que tú le digas, mira, esto dice la palabra de Dios, que todo obra para bien. Y claro, la Biblia es la palabra de Dios, pero realmente esa persona no necesita un versículo en esos momentos. Necesita que lo acompañes, claro. Que estés. Y si estás callado, pues mejor, claro, a lo mejor. Claro. Dice Romanos 12:15, hermano Fernando, y nuestros hermanos que están poniendo ahí atención para que lo apunten. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Este es un versículo que muy conocido. Yo creo que hasta de escuela dominical los niños se lo aprenden, los niños lo saben ya de fábrica, ya cuando nacen los niños cristianos ya saben ya este te versículo. Lo sabes. Y nos gusta la parte del gozaos con los que se gozan.
O sea, si a tu hermano, si a tu amigo le va bien, tú también acompáñalo en ese regocijo. Claro. Ponte contento junto con él. Pero como que no sabemos lidiar con la otra parte, el llorar con los que lloran. ¿Sí? Como que no estamos acostumbrados a que, caray, o sea, la persona está sufriendo, yo quiero contagiarle quizás de mi emoción. No es así el proceso. Dice la palabra, si está llorando, llora con él. Y no es necesario siempre estar, como dices tú, queriendo resolverlo y queriendo decirle frases motivacionales para que salga de su proceso de duelo, ¿no? Claro. Hay un tema que como cristianos tenemos que entender, y es que también la Biblia nos lo expresa, es que nunca te canses de hacer el bien. Entonces, sí, en ese proceso nos queda hacer cosas que mejoren el proceso. Mira, yo recuerdo en algún momento un proceso que vivimos en la casa de tu servidor, y había gente que no llegaba a la casa y dejaba una bolsa de mandado en la puerta. Y no sabíamos quién era, pero eso reconfortaba mucho a la casa. Y era como que Dios obrando a través de alguien, no supimos nunca quién, pero qué padre que no necesitaba decirme una frase motivacional, nunca estuvo ahí diciéndome versículos de la Biblia, pero había una acción. Claro. Ajá. Entonces yo creo que esta parte sí, como iglesia, sí nos corresponde, porque la Biblia nos enseña a que hagamos el bien. La fe sin obras es muerta, dice. Sí, la fe sin obras es muerta. Sí. Y es accionar en el proceso. No siempre, y eso tenemos que, la segunda herramienta, podría poner así, es no siempre tienes que llevar la Biblia abajo del brazo cuando vayas a acompañar en un proceso. Hay cosas que hacer y accionar en el proceso. Sí, porque a veces por retener la Biblia no mueves las manos. Sí, exacto, ¿no? Sí. Entonces, es importante que como iglesia vayamos buscando estas herramientas y vayamos entendiendo que no todos los procesos se tratan de estarle gritando versículos a la gente. Se trata, sí es importante, porque la palabra de Dios reconforta las vidas, reconforta y sana los corazones, pero las acciones reconfortan mucho más. Las acciones dicen más que 1000 palabras. Claro. ¿No? Sí. Jesús no vino a tirar bibliazos. Jesús vino a accionar. ¿Qué hacía? Y tú vas viendo en los pasajes del ministerio de Jesús, y la mayor parte de las cosas que él hacía era acción. Entonces no era tanto, dice que les predicaba y luego hacía algo, ¿no? Sí. O sea, acababa de predicar y luego les da comer, pan. Y luego acaba de predicar y hace un milagro, y acaba de predicar y siempre iba acompañado. De nada sirve ser un cristiano que venga a miércoles, viernes, domingo y la acción nunca se ve afuera, ¿no? Entonces es importante que en los procesos de difíciles, de duelo, que alguien está viviendo, empecemos a tomar acción. Sí. No, y porque todos los días nos vamos a topar con gente que está sufriendo, que está batallando en nuestro trabajo, en la iglesia, en la calle. O sea, realmente si como hijos de Dios pensamos que el sufrimiento es muy ameno, o sea, no sabemos en qué mundo estamos parados. Claro. O sea, toda la gente sufrimos, incluso los que están bien posicionados económicamente, también sufren. Tienen procesos claro. También. Entonces, una iglesia viva, activa, tiene que sentir el sufrimiento y el dolor de los demás. Claro. Pero me gusta lo que dices, hay que accionar. Porque no sirve de nada vamos a orar por nuestros hermanos que están pasando por hambre, pero saliendo, no llevas nada. Saliendo nos vamos al restaurante nomás entre nosotros. O sabes que un hermano tiene una pérdida de un empleo, sí. y que tal vez esa semana está pensando cómo resolver el tema de satisfacer las necesidades básicas de su casa. Sí. ¿Y qué pasa si alguien va y la suple? ¿Verdad? Como iglesia, imagínate, en una iglesia de unos 100 miembros, que 10 actúen. No, sería una chulada, ¿no? Maravilla. Entonces, yo creo que a ese hermano que estaba batallando económicamente, nada le sirve que, hermano, estoy orando por ti. Ajá. Ok, qué bueno. Y es que cometemos ese error como iglesia por la falta de herramientas. Claro. Sí, que en ocasiones tampoco yo creo que no lo hacemos de mala intención. No, totalmente. No estamos preparados. Simplemente. Totalmente. Y no es... Digo, se nos predica desde allá. Pero a la hora de la acción es como entra que... por uno y sale por otra vez, ¿no? Sí, ¿no? Estuvo bonita la predicación. ¿De qué se trató? No sé. Pero estuvo bonita. Con fuego, sí. Sí, no. Y porque, hermano, imagínese decirle a una madre que perdió un hijo, esto viene de parte de Dios. Esto Dios lo va a usar para bien. Sabemos que sí, porque
probablemente esa mamá que hoy está sufriendo, en unos años ella va a consolar a mamás que van a perder un hijo. Pero no es prudente decirle a una mamá. Ahí en un lado del ataúd. Esto vino de parte obrar, de Dios. ¿No? Porque hasta en ocasiones, en esos momentos de cuando alguien muere, a veces hasta nuestra fe tambalea, porque uno cuando pasa por el dolor, incluso las convicciones se tambalean, o sea, y que diga que no, realmente está mintiendo. Todos pasamos por esos momentos. Entonces decirle, no, esto es de parte de Dios y va a ser para bien, aunque es una verdad, sí, claro, no le va a ayudar, no le va a beneficiar. Pero qué padre sería que estés en el proceso de duelo de esa mamá que acaba de perder un hijo y que estés ahí y solamente abraces, ¿no? En ti, Dios va a usar la consolación a través de ti, no necesariamente a través de tus palabras, sino de tus acciones. Entonces, dice, creo que es en Colosenses, creo que es, me viene el versículo a la mente, no sé si no creo que no lo tengo aquí apuntado, pero dice que Dios nos consuela y que Dios usa también las aflicciones para consolarnos. O sea, Él es el que nos consuela en los momentos difíciles, pero que ahora nosotros, a través de esa consolación, tenemos que consolar a los demás. Sí. Y el consolar no es solamente decir bonitas palabras, no, es accionar de forma inteligente y de forma efectiva. Y la misma palabra también en Proverbios 10:19 nos hace una advertencia, ¿no? Que sugiere que en las muchas palabras va a haber pecado. Sí. Y es no necesitas hablar siempre. Sí, es que se te suelta la boca y a lo mejor eres imprudente al momento de querer consolar. Hasta mal vas a decir el versículo, a lo mejor. Sí. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es un típico, ¿no? Sí. Sí está en la Biblia, pero no tenemos que ver el contexto de lo que decimos. Claro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece habla meramente de finanzas. Sí, tal cual. Y entonces es como que, imagínate, llegas ahí al funeral y todo lo puedes en Cristo. Dices tú, híjole. Ahorita como que no puedo, va a decir el hermanito. Sí. Entonces, o sea, es simplemente estar ahí con él. Sí. Un abrazo, yo creo que habla mucho más de lo que podamos decir. Y también no ser indiferentes al clamor, al dolor. Creo que hay un proverbio, no recuerdo el versículo exactamente, pero que dice que aquel que es indiferente al clamor ajeno, llegará el momento en que él va a clamar y no va a ser escuchado. Claro. Entonces, es muy necesario escuchar el clamor ajeno, escuchar el dolor, escuchar cuando alguien está por procesos, porque eso es bueno de parte de Dios. Para eso nos llamó Dios también, para hacerle consolación. Pero una vez que escuchas, ¿qué vamos a hacer? ¿Hablar o accionar? Sí. Esa es la clave. Y otra de las herramientas que a mí me gustaría compartir es que es necesario que validemos las emociones de los demás. Es necesario que tú te sientes con la persona y seas empático con la emoción que estás sintiendo, porque a veces no busques minimizar. Sí, claro, sí. Es como, no es para tanto, ¿no? Al rato te aliviana. No, sí. A lo mejor el proceso para la persona está siendo bien difícil y tú tienes que ser empático en la emoción y decir, aunque te cueste. Sí, claro, pero decir, oye, aquí estoy y sé lo que estás sintiendo en este momento y aquí estoy para ti. Sí, es cierto, porque seamos sinceros, hay personas que han pasado quizás por una vida más difícil, ¿no? De escasez, de trabajo duro. Entonces, las pruebas han sido diferentes para él que para una persona que quizás desde su infancia pues tuvo una economía estable con sus padres. Entonces, para lo que una persona de esa índole, ¿no? De esa clase social es algo difícil, quizás para otra no lo es. Traes un marco referencial completamente distinto, ¿no? Exactamente. Entonces, no tenemos por qué menguar, hacer de menos los procesos y las emociones de los demás. Y mucho menos en el pueblo de Dios. Claro. Porque aquí en Estados Unidos es una forma de vivir. Nuestros hermanos en México, en diferentes partes donde nos escuchan, también es diferente. Los problemas que tienen en México son distintos a los de Estados Unidos. No quiere decir que unos sean mayores que otros, pero todos los debemos tratar con la seriedad que se debe. Y con la empatía. Claro. O sea, validar esa parte de decir, ok, no desconozco el proceso que estás viviendo, pero aquí estoy. Pero aquí estoy, sí, exacto. Claro. Y mira, hay 3 claves que me gustaría que platicáramos del qué debemos hacer cuando alguien sufre. Y lo número 1 que queremos mencionar es evitar juzgarlo. Claro. Lo primero. Porque somos muy tendenciosos a que pues algo hizo la hermanita sí. A andar en malos pasos. Por eso le va como le va, ¿no? Sí, exactamente.
Somos mucho de ser así. Mencionabas al inicio los discípulos que había un hombre, creo que era un hombre paralítico, si mal no recuerdo, que estaba ahí en un lugar de la ciudad y los discípulos le preguntan al Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, hay una generalización, hay una simplificación. Sí, das por hecho que eso es malo. Lo que está pasando por cierta razón, ¿no? No, dijo Jesús, no, ninguno. Y eso es lo que te decía al principio. A veces circunstancialmente nos toca vivir los procesos. Hay veces que hijos que están viviendo un proceso de divorcio que no necesitaban estar, que ellos no lo pidieron, pero que hay una pareja que ya tiene un conflicto, que ya está en el proceso de divorcio y que los hijos circunstancialmente están envueltos en ese proceso. Y súper afectados. Sí. Yo te lo digo con todo el conocimiento de causa. Son los que más sufren. O sea, porque tú ya estás del otro lado. Tú dices, tú ya no quiero estar con la persona y ahí nos vemos. Y el proceso de divorcio los hijos lo llevan. Claro. Y ellos no hicieron nada. Ellos ni siquiera pidieron estar ahí. Entonces, esa parte yo creo que también como iglesia es necesario entender, ¿no? Que es bien importante que no siempre el proceso se va a vivir por alguna razón. Hay veces que los procesos se van a vivir porque circunstancialmente quedaste dentro del proceso. Sí. O sea, una pérdida de empleo, imagínate, cerraron la compañía. Pues ya, o sea, no hiciste nada. No hiciste nada, tú fuiste eficiente hasta el último. Claro. Sí, porque hay cosas que son consecuencia de nuestras decisiones. Claro, total. La ley de la siembra y la cosecha, eso es algo que no lo podemos negociar. O sea, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Total. Pero ¿qué hicieron los niños para que sus papás se divorciaran? Nada. Nada. O sea, están viviendo... ¿Qué hiciste para que cerrara la empresa? Nada. O sea, simplemente hubo alguien quizás arriba, hubo circunstancias internacionales del negocio que ya no se pudo sostener. Pero independientemente de lo que estás pasando, no quiere decir fuiste un mal empleado, fuiste un mal hijo. Y como iglesia lo ves y dices, pues es que el hermano no era buen trabajador. Pero, pues no, cerró la empresa por otra razón. O no ayuna el hermano, por eso anda. No viene los miércoles a la oración. Sí. Yo sí voy, hermano Quijas. No se crea. Yo también vengo los miércoles. pero es muy cierto, hermano. Solemos tener esa tendencia de que creemos que la causa raíz es porque hizo algo malo. Sí. Y no siempre es así. Siempre lo vamos a asociar con un castigo de Dios. Sí. Y no es así. No, hay cosas que Dios ni se entromete. Sí. O sea, que es consecuencias de nuestras decisiones. Que sí nos puede fortalecer en el proceso. Porque obviamente la palabra es para consolar, para redarguir, para instruir. Para edificarnos. Entonces Dios en el proceso siempre va a estar. Pero circunstancialmente a veces nos toca estar en el proceso y como decías tú, no podemos como iglesia tomarnos ese papel de juzgar, de ser jueces y decir esto fue por esto, el proceso es por esto, ¿no? Claro. En ocasiones decimos, no, es que andar haciendo cosas malas, el diablo ya lo trae. A veces ni el diablo, man, ni el diablo lo conoce. El diablo lo conoce. O sea, hay cosas que son consecuencias de nuestras decisiones y hay cosas que son simplemente nos tocó vivirlo. Sí. Entonces, número 1, evitemos juzgar. Fundamental, no juzgar. Dice Mateo, capítulo 7, verso 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque a todos, esto se va a escuchar muy raro, pero a todos les gusta juzgar. O sea, como ese papel de ser el juez, de dictaminar la sentencia, como que les gusta. Pero cuando estamos del otro lado, cuando nos toca a nosotros ser señalados, ahí no nos gusta. Sí. Entonces, si no queremos que en un futuro nosotros ser juzgados, no juzguemos. Ahora nosotros. Todos estamos expuestos y nadie está exento de vivir un proceso, O sea, porque a veces... No, se ocupan, se necesitan los procesos. Y para crecer emocionalmente y para crecer en tu carácter y para crecer requieres de procesos. Pero a veces se nos olvida esa parte y extendemos el dedo y apuntamos y decimos, mira, tranquilo. Sí. En el gasto se da mucho. Mira, las iglesias, yo crecí y nací en una iglesia. Y la iglesia tiende mucho a juzgar mucho a los hijos de los hermanos. Y mucho a los hijos de los pastores. Esos procesos son muy repetitivos en las iglesias. Sí. Y luego se nos olvida que nuestros hijos también van para allá. Porque los ves en la adolescencia rebeldes y ya no quieren ir a la iglesia. Y es como, mira, el hermano no puede controlar a sus hijos. Y pues tú tienes a tus hijos de 2 años, espérate que crezcan. Sí, ¿no? que que tomen decisiones por sí mismos. Entonces, pasa mucho en la iglesia. Pasa mucho en
pues digo que en cualquier lado, ¿no? Hay ese proceso de juzgar y todo, pero es necesario que nunca se nos olvide que todos estamos expuestos y nadie estamos exentos a vivir un proceso. Cierto. Eso es muy cierto. O sea, el proceso es necesario para poder todos. crecer. Sí. O sea, la vida es de procesos. O sea, damos un proceso de crecimiento, procesos de transformación. Entonces, va a llegar un momento en el que tenemos que reaccionar de cierta forma, una situación complicada, algo que nos rete, algo que nos saque de nuestra zona de confort, y a veces lo vamos a sobrellevar bien y a veces no. Sí. Y el que no lo resolvamos bien no quiere decir que es un fracaso. Claro. Vamos a aprender también. Nos va a doler, sí, pero el dolor es parte de... El hermano Carlos, Dios bendiga al hermano Carlos, decía una frase, el crecimiento, sí creo que es el crecimiento, no recuerdo muy bien, pero la idea es que el dolor es la debilidad saliendo del cuerpo. Okay. El dolor es la debilidad saliendo del cuerpo. Entonces, si queremos ser fuertes, vamos a tener que pasar por el dolor. Sí, total. Ahora, todos los que están pasando, yo creo que todos hemos pasado y vamos a pasar y seguiremos pasando procesos de dolor. Ok, ¿cómo los vamos a sobrellevar? Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia espiritual, ¿cómo ayudo a mi hermano? Sí. Porque sí, hay luchas quizás que se tienen que vivir solo. Nada más entre tú y Dios. Pero hay otras cosas que sí se necesita la ayuda de una congregación, de tus pastores, de tus líderes, de tus ministros. Pero la cuestión es esa, que a veces cuando pasan esas cosas, las iglesias no estamos preparadas para sobrellevar esos problemas. ¿Y qué hacemos? Es que, hermano, usted anda mal. Por eso está pasando por eso. Usted anda mal. Sí, total. Y lo mejor de todo esto es que ojalá y este podcast pueda llegar a líderes, a personas que están involucradas en ministerios de iglesias, de liderazgo de jóvenes, de liderazgo de damas, de caballeros que puedan ser, que pueda ser este podcast la herramienta para poder guiarse o entender un panorama un poquito amplio de qué pueden hacer. Porque a veces de verdad es que carece mucho la iglesia de esta falta de conocimiento para los procesos. Una de las cosas que me gusta a mí mucho leer acerca de la tanatología, me gusta mucho porque es cómo acompañas los duelos de las personas sin lastimar. Jesús hacía eso, pero macizo, ¿eh? Sí. Jesús está con la mujer, no habló, solamente habló con ellos y extiende 2, 3 frasecitas muy cortas. Y luego con la mujer le dice, vete y no peques más. Sí. ¿Dónde están los que te acusaban? No hay ninguno, dice la mujer. Y ahí Jesús no tuvo que decir tantas palabras, pero acompañó a esa mujer en el proceso de crisis que estaba viviendo en ese momento y luego la hace libre. Sí. Entonces está bien tremendo que eso es lo que a veces necesitamos. No necesitamos tanto. Es bien simple. No ocupamos recitar un salmo. Estar ahí. Número 2, ¿qué hacer cuando alguien está sufriendo? Ya hablamos. Número 1, evitar juzgarlo. Número 2, hay que orar por él. Totalmente. La oración es clave. O sea, no estamos demeritando la oración. Porque obviamente nosotros encomendamos en las manos de Dios a esa persona que está sufriendo, batallando. Pedimos por consuelo, pedimos también por bendición para su vida. Y es muy necesario el orar los unos por los otros. Dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en oración. Gozosos me gusta cómo lo expresa, porque dice, en la esperanza, cuando todo está bien, alégrate. Hay que estar gozosos. Alégrate, ríete. Si a tu hermano le dieron un aumento, compró una nueva casa, los hijos se graduaron, gózate con él, alégrate. Y cuando hay tribulación, sufre junto con tu hermano, sufre junto con tus... Sé empático. Sé empático. Pero hay algo interesante, constantes en oración. Sí. En los dos momentos, tanto en el día malo como en el día bueno, mantente orando por tu hermano. Eso es algo que tenemos que tener siempre. Sí, totalmente. Yo creo que la oración, aparte de darnos dirección, porque también para ese tipo de situaciones necesitamos dirección. Sí. Aparte de darte dirección, fortalece y te amplía el panorama de sabiduría para poder tomar decisiones. Entonces, todas las mañanas es necesario que hasta para dirigir tu día necesitas la oración. Sí. Esté bueno, esté malo, estés viendo proceso, no estés viendo proceso, Dios va a seguir siendo Dios
Sí. Y necesitas tener una comunicación con el Padre siempre. Entonces es necesario, la oración, como dices, en todo tiempo es necesaria para dirigir tu día a día, para guiar a alguien que está en un proceso o para vivir un proceso. Sí, cierto. Número 3, estar para la persona. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Hay que actuar, hay que obrar. Ya estamos orando por el hermano, ya estamos orando por la hermanita, ya estamos orando para que esté bien en su economía, en sus emociones, en su proceso. Ya estamos orando, pero bueno, ahora vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Que no se quede solamente en orar. ¿Qué pasaría si como iglesia encontráramos, ya ves que hacemos listas de oración? Sí. ¿Qué pasaría si como iglesia ofreciéramos ayuda práctica? Imagínate que, no sé, una hermana, tú sabes que se quedó sin trabajo, está en un proceso de divorcio, ¿y qué pasaría si el día de hoy tú decides ir y llevarle comida para el día de hoy? ¿Qué pasa si en la ayuda práctica decides ir y sacar a sus hijos un rato al parque? Sí. ¿O qué pasaría si la iglesia, imagínate, o sea, si esto pasara en todas las iglesias del Paso y de Juárez, que alguien tomara la iniciativa y decir, ok, hoy jueves, hoy viernes, no tengo actividad, pero voy a ir con aquella hermana y la voy a llevar a tomar una nieve. Sí. Es una actividad práctica. Al Borunda. Imagínate, ¿no? Acá en El Paso, ¿qué sería el equivalente? Fuentes, ¿no? Sí, a las fuentes, sí. Entonces, imagínate que te tomes el tiempo. ¿Cuánto valor le puedes dar a una acción o a una toma de ofrecer ayuda práctica dentro del proceso? Sí. No, de acuerdo. Muy, muy de acuerdo. Yo sé que hay congregaciones que lo hacen. Yo sé que hay muchas congregaciones que lo hacen. Pero imagínate que cada iglesia tuviera esa visión. Cada congregación tuviera esa forma de actuar. Sí. Sería una ciudad diferente. Total. Muy, muy diferente. Porque sí, lamentablemente cometemos el error como congregación de encasillarnos mucho en nosotros, en nuestras paredes, en nuestra forma de obrar, en nuestra metodología. Sí. Y a veces se nos olvida que afuera, en donde estamos ubicados, nuestra congregación, hay gente con necesidad, hay gente que está sufriendo. Y la mejor forma de evangelizarlos es tocar la puerta, claro. Aquí estamos. Y hoy en la mañana platicábamos ahí en un desayuno con el pastor y decíamos, qué padre que la gente se dé cuenta que tú eres cristiano por tu ejemplo, ¿no? Imagínate que en tu trabajo, esa persona hizo esta acción, ¿y por qué es? Y que te pregunten y que se den cuenta que eres cristiano por lo que haces y no por lo que dices, ¿no? Sí. Eso estaría súper genial. Y sería importante que las iglesias pudieran establecer pláticas, talleres referentes a esta parte de estructuras prácticas, porque es que nos hemos enfrascado mucho en la parte teológica, en la parte doctrinal, en los estudios. Nos hemos enfrascado tanto, como decías tú, de encerrarnos en 2-3 horas en estudiar la Biblia y decir, está muy bien. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Bueno, pues acercar el reino de Dios es a través de nosotros, no hay otra manera. El reino de Dios se acerca a través de ti, a través de mí, a través de cada hermano que haga una acción que acerque el reino aquí a la tierra. Sí, o sea, menos... Y no estamos diciendo que no sea bueno estudiar, por supuesto. Totalmente, que es bueno, buenísimo. Pero tiene que ir muy acompañado. De la acción. Sumamente acompañado de la acción, porque el alimentarnos de la palabra de Dios, por automático tiene que llevarnos a tener una vida de piedad, de amor, de misericordia, de buenas obras. Lo acabamos de leer en Hebreos 10:24, estimularnos al amor y las buenas obras. Pequeños gestos alivian grandes cargas. Sí. Amén, amén. Así. El objetivo no es hacer que la persona se sienta mejor, hermano Fernando, sino estar con la persona cuando se siente peor. O sea, no es nuestra misión el que desaparezca el dolor, porque en ocasiones, ya lo mencionamos, necesitamos el dolor. No, y el proceso se vive, a veces para ti va a ser un mes y a veces para alguien va a ser 2 años. ¿Sí? Los procesos de duelo son completamente distintos para cada persona y nos toca estar ahí si es un mes o 2 años. Y lo que funcionó para usted quizás no funciona para mí. O sea, claro, total. No porque yo ya pasé por eso y mira, haz esto. Puedes dar una referencia, claro, puedes dar la referencia, pero no es una solución para claro, no hay un manual para eso. Exacto, hay que vivirlo. Sí, la forma de pasar el proceso es vivirlo, atravesarlo, tal cual. Vamos a cerrar porque ya el tiempo está avanzando
con un ejemplo de nuestro Señor Jesús. El ejemplo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Creo que es una historia que conocemos, la muerte de Lázaro. Y aquí el Señor, qué grande es nuestro Dios, que nos muestra a través de su comportamiento el cómo actuar. Tenemos dos escenarios, o más bien dos tipos de escenarios, dos tipos de personas. Lázaro murió, ya tenía 4 días, si mal no recuerdo, cuando Jesús llega a Betania. O sea, ya Lázaro ya estaba en la tumba, ya María y Marta pues seguían con sus lágrimas porque es un proceso doloroso. Pero interesante cómo Marta y María actúan de diferente manera. Hermanas, pasaban tiempo juntas, pero actuaban de diferente manera. Dice que Marta salió al encuentro de Jesús pidiendo ayuda, pidiendo una explicación. Claro. Y Jesús amablemente habla con ella y le dice: yo ya te he dicho que tu hermano va a resucitar, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Marta quería una respuesta, quería un debate teológico. Okay. Y Jesús, ¿qué hizo? Le dio el debate teológico. Le explicó: mira esto, y ok, estuvo muy bien. Ahora, lo contrario. Está la contraparte. A María. María estaba allá, quizás en lo último, quizás estaba en la casa, quizás estaba bajo las cobijas. No. Son escenarios que nos planteamos. Creo que nuestro pastor nos ha enseñado a echar a volar la mente. Sí. Pero María no sale al encuentro, no sale exigiendo. María está viviendo de diferente manera su duelo. Su duelo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús manda a llamar a María. Y dice ahí en Juan 11:33, es donde vamos a leer. Pero a mí me llama mucho la atención porque sabemos que nuestro Señor Jesús, Él ya iba con la intención, Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él ya lo sabía. Y hermano Fernando, si usted y yo fuéramos Jesús, si tuviéramos esa capacidad de resucitar a alguien, muy bien podríamos llegar donde están todas las personas y ya no lloren más. Ya, María, ya. Límpiate las lágrimas. Marta, ya, deja de pelear, Marta. O sea, quizás alegaríamos, estaremos presumiendo de nuestro poder. Y Jesús no, nuestro Señor Jesús no. Dice San Juan 11:33, vamos a leerlo. Jesús entonces, al verla llorando, a María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. O sea, él sabía que Lázaro iba a resucitar. Él sabía que todo iba a estar bien. Él sabía que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Fue empático. Y fue empático. Sí. Decidió llorar. Y hay algunos que dicen que las lágrimas de Jesús fueron más como para acompañar, pero dice aquí que se estremeció. Se estremeció en espíritu. O sea, pues es que era su amigo. Hizo suyo el dolor, sí. O sea, no fue indiferente. Ahora, una de las cosas que dentro del proceso del duelo se viven es una etapa de ira. No lo dice la Biblia así, pero yo siento que el que no haya salido era parte de su enojo. Sí, tal vez. O sea, dentro del proceso tanatológico es un proceso de shock, cuando ya no hiciste nada y luego ya no quiero verte. Sí. O sea, eso sí. Yo no voy a salir a recibirte porque cuando yo te necesité no viniste, ¿no? Exactamente. Entonces es como esa parte de ira dentro del proceso secular en la psicología. Hay un proceso de ira y es como, no, o sea, y eso pasa mucho en los procesos. Sí. Tú a veces quieres estar y hay gente que dice: espérame, déjame solo un poco. Sí. No necesito que estés. No estoy pidiendo que estés aquí. Incluso, sí. O sea, hay gente que prefiere estar sola en esos momentos. Y tenemos que ser también en esa parte, tenemos que ser muy prudentes. Porque habemos personas, yo me incluyo, yo no soy de las personas que me gusta mucho estar con gente cuando estoy viviendo un proceso. A mí me gusta vivirlo en oración, tener mi tiempo solo, ir manejando. Y yo siento que aquí, oye, pues si yo te hablé porque estaba enfermo y luego no viniste y ahorita llegas y todavía te voy a salir a recibir, como que no, sí. ¿verdad? Entonces, yo siento que en esta parte del proceso también
ella es como, hasta cierto punto, hay un resentimiento que también se da dentro de las iglesias. Esas partes Muchísimo, de que el pastor no vino a orar cuando yo lo necesitaba. Imagínate, ¿no? Entonces, a nadie veces... me envió un mensaje cuando Claro, me senté. claro. Entonces, hay gente que necesita que lo acompañes. Sí. Lo que hablábamos al principio. Pero también hay gente como la parte de, a ver, explícame teológicamente, ¿no? A ver, quiero saber cómo funciona esto. Como Marta quería respuestas. Ajá, quería respuestas. Y hay gente que vive sus duelos y sus procesos solos. Y hay gente que requiere un... Sí, no quiero respuestas, quiero estar solo. Quiero estar solo. Sí. Y está bien. Está bien estar mal. Es parte de... Sí, exactamente. Está bien estar mal. Y Jesús lo único que hace ahí es funcionar como acompañante. Sí, hacer suyo ese dolor. Claro. Es empatizar con lo que se estaba viviendo en ese momento, porque ya habían pasado días. Sí. Entonces soy empático, me duele mi amigo, estoy aquí ahora sí ya puedo llorar. Y luego ahora sí te explico teológicamente lo que estás preguntando. Y luego ya háblale. Entonces háblale a María, porque claro. va a haber un milagro y necesito que esté aquí. Sí, claro. O sea, nuestro Señor no trató de convencer a María ni a Marta de que ya no estuvieran tristes. Y volvemos a lo mismo, accionó. O sea, fue. A lo mejor el tiempo no le dio, porque a veces también eso pasa mucho. Los pastores, los ministros tienen agendas apretadas y a veces no se alcanza. A veces no se alcanza a llegar a un hospital, a veces no se alcanza a llegar a una funeraria y luego ya queremos comernos al pobre ministro, al pobre pastor. Cuando pues hay también agendas apretadas y el proceso pues hay que llevarlo a la acción. Sí, exactamente. Y como mencionaba usted, ningún dolor es parecido, ningún proceso es igual. Y ahí lo vemos en la palabra de Dios. Hemos leído muchas veces ese pasaje de Marta y María y ahí lo vemos. Marta actuó de diferente forma que María y ambas perdieron a su hermano. Entonces fue el proceso, se puede decir, o la acción que vivieron fue similar, pero cada una lo canalizó de diferente manera. Y para cada una Jesús también actuó de diferente forma. O sea, con Marta, bueno, vamos a platicar. O sea, estás pidiendo respuestas, ¿por qué me tardé? Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues mira, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, le dio respuestas, pero María estaba allá, apartada, quizás como dice, enojada, quizás decepcionada, quizás simplemente quería sobrellevar su dolor de forma solitaria y Jesús lloró junto con ella. Ahora, otra parte que me gustaría tocar, porque también es importante, en los procesos de duelo es necesario llorar. Jesús lo hace porque es necesario dentro del proceso. Tú necesitas, y les enseña esa parte, es sano también llorar. Y a veces en la iglesia hay un proceso que Dios nos quebranta y a veces el proceso duele y es necesario también recurrir a las lágrimas y que te quebrantes y tú como acompañante de esos procesos, pues ser empático también en esa parte y, no estés llorando, no es para tanto. Ya, límpiate, límpiate. No, yo creo que acercarse Romanos 12:15, a las personas. llorad con los que lloran. Llorar con los que lloran. Entonces, totalmente. Y es sano, ¿eh? Dentro de los hijos de Dios va a haber lágrimas y tenemos que es sano. hacer nuestras también esas lágrimas. Sí, muy, muy, muy sano. Y en lo personal creo que esta plática ha sido de bendición mutua. Espero que para nuestros hermanos también. Y nada más para cerrar, mis hermanos, de mi parte, seamos más empáticos con nuestra familia espiritual y con nuestro prójimo, sobre todo con nuestra familia espiritual, porque pues obviamente somos aquellos que ya fuimos lavados por la sangre preciosa de Jesucristo, pero cuando veamos una persona en nuestro trabajo que quizás no cree en Jesucristo, quizás piensa muy diferente a nosotros en cuestión de fe, en cuestión de doctrina, también tenemos que estar para él. También tenemos que mostrar misericordia. Claro, imagínate que llegues a la oficina, sabes que alguien está viviendo un proceso de duelo y que tú llegaste con un café, no llegaste con un versículo, ¿no? Ajá. Una acción completamente disruptiva y que va a ayudar. Un burrito, y que llegaste con algo ahí para alentarlo. Y que es algo que va a cambiar la mentalidad y el proceso de la persona no estamos... Y también eso es importante, no estamos sacando del contexto la palabra del Señor porque es necesaria en los procesos. Pero qué padre que el Señor se muestre a través de ti con un burrito, con un café, con algo, ahí con una está acción. en los pequeños detalles. Claro.
Entonces, y ojalá y este podcast lo pueda escuchar alguien que esté viviendo un proceso de duelo y sepa que hay una iglesia, hay hermanos que estamos orando y que también queremos acompañar. Estamos disponibles para ellos. Claro. Porque es más útil adentrarnos en el duelo que alejarnos de él. En vez de lanzar una respuesta fácil, un versículo que aunque es palabra de Dios puede sonar insensible, puede causar más dolor. Creo que es mejor alivianar el camino a aquellos que sufren, ¿no? Eliminando los obstáculos, las distracciones, como mencionaste. Una mamá que está batallando, quizás es soltera o viuda. Vamos a ayudarla a limpiar su casa, vamos a llevarle a los niños a la escuela, vamos a llevar a los niños al parque para que ella pueda descansar, para que ella pueda relajarse. Llévatelos al Borunda. Sí, un elote. A las fuentes. Algo hacer, estar ahí. Tener el valor para estar con ellos y todavía aún más el valor, como nuestro Señor Jesús, de llorar. Ahora, fíjate, a veces no se requiere lana, ¿eh? A veces confundimos acciones. De que es que no tengo dinero para ayudar. No. Imagínate que el parque es gratis. La mayoría de los parques son gratis. Aquí están solos. Aquí los parques Juárez están sí se llenan, solos. pero aquí en El Paso no se llenan los parques. Y son gratis. Sí. Y otro día a lo mejor llevas a los niños al parque y un domingo te los traes a la escuelita dominical y ese niño puede salir fortalecido completamente, ¿no? Entonces hay muchas maneras de ayudar y de acompañar en un proceso a través de la acción. Sí, cuando alguien esté sufriendo, no hay que preparar un sermón, no hay que preparar un discurso. Hay que preparar un cafecito y un burrito. Hay que preparar un café. Hay que prepararnos para estar ahí. Y hay que preparar nosotros en oración para que esas acciones realmente tengan un impacto en la vida y en los corazones de las personas. Todo lo que hagamos, encomendarlo en las manos de Dios. Así es. Bueno, Fernando, pues nos vamos despidiendo. Agradezco. Un placer haber estado el día de hoy aquí con usted, hermano. Contigo, Alex. Un placer. Gracias al pastor que nos da la oportunidad de servir aquí en el ministerio del podcast Buscando un Corazón. Gracias a Carlos. Un saludo para toda la gente que nos escucha y ojalá y ustedes puedan compartir este podcast. Sí. Que no nada más se queden escuchándolo, sino se lo puedan enviar a alguien que está viviendo un proceso y que pueda decir, hay una iglesia que quiere accionar conmigo y que quiere acompañarme y que quiere vivir el proceso conmigo. Sí. Estamos para servirles, estamos para ayudar y estamos para accionar en ese proceso. Estamos para estar contigo. Claro. Muy bien, pues si tú no tienes un lugar donde congregarte, si estás pasando un momento complicado y quieres buscar un lugar donde te puedan apoyar, pues aquí en la iglesia Bethesda South Central eres muy, muy bienvenido. 602 Hills, El Paso, Texas. Aquí somos una familia espiritual que aunque no somos perfectos. Totalmente. Esa idea de que no somos perfectos viene desde arriba de nuestro pastor que nos ha dicho no somos perfectos, pero estamos buscando perfeccionarnos. Y podemos decir, tenemos un pastor que se preocupa por sus ovejas, unos líderes que están al pendiente, que trabajan. Y pues si quieres un lugar donde congregarte, donde estar, donde formar parte, pues estamos aquí. Hermano Fernando nos despide con una oración. Así es, y te recibimos con los brazos abiertos como estés. Como estés, ven. Así como nos recibieron a nosotros en algún momento. Hubo quien nos invitó, hubo quien nos recibió. Y gracias al Señor por eso, por esa gracia. Amén, amén. ¿Qué te parece si nos despedimos? Yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando el día de hoy que nos acompañe en esta oración. Porque no cierras tus ojos. Si vas manejando, no lo hagas. Pero si estás en una oportunidad en que tú puedas orar con nosotros, vamos a orar. Sí. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites escuchar a través de este podcast tu palabra, Señor. Escuchar que no solamente, Señor, es la Biblia la que sana, también las acciones, y llévanos a esos lugares donde hay corazones necesitados, donde hay vidas que están siendo restauradas a través de acciones, Señor. Queremos ser esa iglesia, queremos ser esos siervos que necesitan salir, Señor, y necesitan impactar vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de llegar a través de este podcast a las personas indicadas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto es Buscando un corazón.